Buenas tardes, doctor. Estamos muy agradecidos de parte de Neurovirtual porque hayas aceptado nuestra entrevista. Voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Usted podría platicarnos sobre su trayectoria profesional y académica? ¿Cómo fue su especialización en epilepsia? Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. La neurociencia fue algo que siempre me atrajo desde la licenciatura. Quizás la única decisión que tuve que tomar es si iba a ir hacia las ciencias básicas o clínicas, y siempre estuvo presente ambos aspectos, sueño y epilepsia, porque comencé justo trabajando con un modelo animal que evaluaba ambos, sueño y epilepsia. Durante el servicio social tuve la oportunidad de estar en un centro de neurofisiología clínica y fue ahí donde preferí la parte clínica, es decir, el trato con los pacientes, con las personas. Entonces, la misma formación de neurología nos llevó hacia la neurofisiología clínica y gracias a la mentoría de mis maestros pude acercarme al mundo de la epilepsia, y las universidades siempre nos dieron apoyo de poder acceder a becas e ir al extranjero para esta formación, no solo en neurofisiología, también en videoelectroencefalograma. Tuvimos la oportunidad de compartir un tiempo en Cleveland Clinic, y epilepsia también tuvimos la oportunidad un tiempo de estar en Alemania. Entonces, de ahí conocimos justo al grupo, digamos, internacional de la Liga contra la Epilepsia, y tuvimos también la oportunidad de tener acceso a los cursos que brindan en América Latina, en Brasil, y en Europa, en Italia. Entonces, la comunidad nos presentó justo su abanico de oportunidades que teníamos para desarrollarnos tanto en el mundo de la epilepsia como del sueño, casi de forma natural. Doctor, ¿cuáles son las relaciones que se podrían resaltar entre la epilepsia y los demás trastornos en sueño? Bueno, si consideramos que la epilepsia es una enfermedad que nos acompaña a lo largo de la vida y más de una tercera parte de la vida es el sueño, pues se entiende que la relación va a ser intrínseca, y esta actividad eléctrica irregular que está presente en el cerebro muy frecuentemente fragmenta las fases normales del sueño. Entonces, en la clínica, en el día a día, es muy frecuente encontrar a personas con diagnóstico de epilepsia que además aquejan un problema del sueño, y por supuesto la coexistencia de los trastornos del sueño que no estarían relacionados con epilepsia es muy alta. En poblaciones latinoamericanas se estima que un poco más del 30% de la población. Así que la probabilidad de tener un problema de sueño, además del diagnóstico de epilepsia, y que no estén relacionados, es alta. Más bien, lo que estamos haciendo ahora gracias a estos foros, congresos, cursos y difusión es hacer el énfasis en que tenemos que buscar intencionadamente los trastornos del sueño en quien tiene diagnóstico de epilepsia. La epilepsia nocturna suele darse durante la infancia y adolescencia. ¿Cuáles son los principales efectos a largo plazo para los que sufren este trastorno? Bueno, esta epilepsia, además de ser frecuente en estas edades, me gustaría recalcar que también es muy frecuente en adultos y en adultos mayores. Y quizás el énfasis es que a lo largo de la vida va cambiando la manifestación. Pero empezando por los niños, el problema es sobre todo en el rendimiento escolar. Ha habido ya varias evaluaciones en diferentes países que han demostrado que incluso los niños, cuando llegan a ser adultos, si es que no recibieron la atención pertinente, suelen tener una menor tasa de empleo, por ejemplo. Entonces, esto nos preocupa mucho porque tenemos que garantizar que el sueño sea adecuado durante el crecimiento y el desarrollo de los niños, para que su educación les permita, cuando lleguen a ser adultos, pues estar incorporados en una vida que llamaríamos productiva. ¿Cuáles son las principales dificultades enfrentadas por los pacientes con epilepsia en sueño? Bueno, uno es la falta de reconocimiento, es decir, se atribuye la manifestación diurna, la del día, a cualquier otra causa, quizás fatiga o estrés o ansiedad, sin tomar importancia en que podría ser el diagnóstico de epilepsia, es decir, la epilepsia misma la que esté causando el problema en sueño. Entonces, mucho de lo que falta es hacer ese reconocimiento y, decíamos, búsqueda intencionada de trastorno de sueño en quien ya tiene el diagnóstico de epilepsia. Doctor, me gustaría saber cuáles son las dificultades que usted tiene para diagnosticar. Bueno, quizás la que más nos aqueja en el contexto en el que me desempeño en este momento, es decir, en mi país, en México, es el acceso a los recursos de salud. Es algo que tenemos pues todos como una comunidad internacional, pero aquí en México, intentar cerrar esta brecha del diagnóstico, no solo la brecha del tratamiento, sino la brecha del diagnóstico.
Y lo resumiría en eso, pues, que es todavía, aunque estamos intentando cambiarlo, difícil acceder a hacer los estudios diagnósticos. Estamos, insisto, con la intención plena de, con el apoyo de las organizaciones, las academias de medicina, hacer accesibles los estudios para la población en general. Cuando hablamos de pacientes que presentan crisis epilépticas, ¿existe algún protocolo especial para la realización de estas pruebas en sueño? ¿Hay alguna cautela especial que se deba tener? Pues más bien lo que nos interesa es que las personas entiendan que sí es importante hacer ese estudio. Cuando hablamos, en lo particular a mí me gusta hablar con la persona con epilepsia y con su familia de detalles como la sensibilidad y la especificidad de los estudios. Es algo que típicamente reservaríamos, ¿no?, a personal del área de la salud. Sin embargo, compartir esta información con las personas que tienen epilepsia y con su familia les da a entender la importancia de hacer estudios completos. Entonces, cuando queremos evaluar sueño, tiene que ser un estudio que abarque toda la noche y que podamos tener, incluso con fines diagnósticos, aunque pudiera parecer contraintuitivo, identificar una crisis durante el estudio termina siendo el estándar de oro para hacer el diagnóstico de una epilepsia nocturna. O documentar durante una noche esta fragmentación de las fases de sueño, pues termina siendo el estándar de oro para diagnosticar el problema de sueño asociado a la epilepsia. Entonces, más bien, lejos de tomar las medidas que sí existen, por supuesto, protocolos para la seguridad de la persona durante el estudio, es más bien que la persona entienda la importancia, igual que la familia, de hacerse un estudio completo durante la noche. ¿La epilepsia del sueño puede estar acompañada de trastornos psicológicos como ansiedad o depresión? La respuesta corta es sí, y es porque el sitio anatómico es el mismo, es decir, frecuencias en el mundo, epilepsia lóbulo temporal y frontal son las más frecuentes. Y por supuesto en estas estructuras están la amígdala, el hipocampo, que tienen que ver con memoria, con ansiedad, con estado del ánimo. Entonces es muy frecuente la persona que tiene diagnóstico de epilepsia tiene 3 veces más riesgo de tener ansiedad o depresión. Pero también quien tiene un trastorno de sueño tiene 2 veces más riesgo de tener ansiedad y depresión. Entonces, si coexisten estas dos, trastorno de sueño y epilepsia, la probabilidad de tener ansiedad y depresión es muy alta. Y ahí lo que nos interesa también es identificar pronto. O sea, en la primera consulta, en la primera visita y en las visitas de seguimiento, siempre estar buscando intencionadamente ansiedad y depresión, pues ahora hay cuestionarios muy cortos, 2 minutos bastan para identificar ansiedad o depresión en personas con epilepsia. Los trastornos de sueño han experimentado un gran aumento por culpa del entorno pandémico en el que nos encontramos. ¿Usted también espera un crecimiento en los casos de epilepsia en sueño? De hecho, lo estamos viendo. Ya se han hecho los estudios, aunque han sido cuestionarios validados, pero por lo menos en México sabemos que la prevalencia subió de un 27% a un 60% de los trastornos del estado del ánimo por la pandemia, es decir, asociado a la pandemia. Y estos mismos números se reflejan independientemente del diagnóstico, es decir, estamos viendo el mismo número, el mismo incremento de trastornos del estado del ánimo en quien ya se conocía con el diagnóstico de epilepsia y muchas veces, en la consulta, en el día a día, estamos identificando a personas que han llegado a la consulta por un trastorno de sueño desencadenado por ansiedad o depresión, pero que en realidad de fondo traían una epilepsia de las no motoras que no había sido diagnosticada, por ejemplo. Trabajando con los equipos de neurovirtual, ¿le ha facilitado las pruebas necesarias para el diagnóstico? La respuesta corta es sí, y esto es porque nos permite hacer al mismo tiempo un videoelectroencefalograma con la polisomnografía. Entonces, tener 9 horas de oportunidad de ver la actividad eléctrica del cerebro de una persona mientras duerme, no solo nos ayuda a estadificar, a ver estas fases del sueño que son tan importantes en la evaluación de los trastornos del sueño, sino que nos permite incrementar esta sensibilidad del videoelectroencefalograma hasta un 94%, ¿no? Entonces, ¿podría decirnos cómo ha sido su experiencia hasta ahora? Pues bastante agradable, diría yo. Si nos permite decirlo de esta manera, nuestros técnicos también se sienten muy cómodos utilizando los equipos de neurovirtual. Son bastante intuitivos, son bastante amigables y quizás el punto clave sería el soporte 24/7 que muchas veces facilita
Me refiero a nosotros los médicos a no estar presentes en ese momento y que soluciona muy bien los problemas que pueda llegar a presentar el técnico durante la realización de un estudio a la mitad de la noche. Entonces, sí facilita mucho la vida cotidiana. ¿Usted, doctor, recomendaría la marca Neurovirtual? Sí, la respuesta corta también es sí. Nos ha brindado, insisto, la posibilidad de no solo capacitar a nuestros colaboradores, sino facilitar el trabajo en el día a día, pues para lo que estamos platicando, hacer accesibles al final los estudios y poder tener en un solo momento, en un solo estudio, en una sola noche, el diagnóstico diferencial. Estamos ante un problema de sueño, estamos ante un problema diagnóstico de epilepsia, es quizás ambos, entonces nos ha facilitado mucho el poder hacer en un solo estudio ambas evaluaciones. En su entrevista Líder Empresarial 2020, ha comentado sobre el proyecto de inclusión de la terapia de estimulación eléctrica transcraneal en Neurosleep Clinic. ¿Esa sería una alternativa benéfica para los pacientes de epilepsia en sueño? Sí, hay áreas de investigación ahorita sobre cómo mejorar incluso el sueño en otras enfermedades neurodegenerativas utilizando la estimulación directa transcraneal. Y también ya hay líneas de investigación incluso en muchas partes del mundo, por supuesto, pero también en México, sobre cómo es benéfica la terapia de estimulación directa transcraneal en personas con epilepsia. Entonces, permite además modular a ambas, es decir, en estos nuevos equipos que nos permiten hacer, decimos nosotros, montajes en alta definición o muy seleccionados, nos permite o nos permitiría incluso dar una terapia durante el sueño en personas con epilepsia dando estimulación eléctrica. Entonces, yo creo que es parte de lo que viene. Estaremos al pendiente de cómo se desarrolla esto, pero es algo que ya estamos implementando en Neurosleep Clinic. Doctor, con esa pregunta terminaría. Muchísimas gracias de parte de Neurovirtual. Agradecemos su tiempo y la oportunidad. Un gusto, muchas gracias.